Cuando pensamos en las grandes maravillas del mundo antiguo, solemos imaginar templos paganos, palacios imperiales o estatuas colosales. Pero hay una región, pequeña en territorio y vasta en significado, donde se levantaron construcciones que marcaron no solo la historia de una nación, sino el destino espiritual de la humanidad. El Nuevo Testamento no solo narra milagros, enseñanzas y redención. También está profundamente conectado a lugares, ciudades y edificaciones que fueron escenarios del mensaje de Cristo, del nacimiento de la Iglesia, y del choque entre imperio y fe. Estas no son simples estructuras. Son testigos de lo divino y lo humano. Reflejan poder, espiritualidad, esperanza, y en muchos casos, profecías cumplidas. Hoy exploraremos las 7 maravillas del Nuevo Testamento. Mayor que, acompáñame en este recorrido por las 7 maravillas arquitectónicas del Nuevo Testamento, templos, palacios, fortalezas y caminos que aún hoy nos hablan desde la piedra, la historia, y la fe. Mayor que, desde el glorioso templo de Jerusalén hasta la humilde sinagoga de Capernaum, cada lugar tiene una historia, y cada piedra guarda un susurro eterno. Nuestra primera maravilla arquitectónica del Nuevo Testamento no es solo una estructura de piedra y oro, sino el corazón palpitante de la fe judía, el escenario donde caminó Jesús, y el símbolo de una promesa y una profecía, el segundo templo de Jerusalén. 1. Origen del segundo templo. El primer templo, Templo de Salomón, fue destruido por los babilonios en el 586 a.C. El segundo templo fue reconstruido por los judíos regresados del exilio bajo Zorobabel, entre 516 y 515 a.C., durante el período persa. Era humilde comparado con el primero. El profeta Hageo lo menciona como un templo de menor gloria, pero con una promesa futura. 2. La gran reforma de Herodes el Grande, año 20 a.C., Herodes el Grande, rey bajo el dominio romano, decide embellecer el templo para ganar favor con los judíos. El proyecto de ampliación duró más de 80 años, incluso más allá de su vida. Reconstruyó totalmente el santuario, el Heikal, amplió la explanada del templo, y construyó enormes muros de contención, como el famoso Muro Occidental, o Muro de los Lamentos. 3. Descripción arquitectónica. El templo estaba dividido en varias zonas sagradas. Atrio de los gentiles, acceso más amplio, atrio de las mujeres. Atrio de los israelitas. El lugar santo. El lugar santísimo, donde una vez estuvo el arca del pacto, ahora vacío, se usó piedra blanca, mármol y oro. El historiador Josefo lo describía como, brillante como una montaña nevada, deslumbrante bajo el sol. 4. Jesús y el templo. Jesús fue presentado en el templo cuando era bebé, Lucas capítulo 2, versículos 22 al 38. Enseñó y sanó allí frecuentemente, Mateo capítulo 21, versículos 12 al 17. Expulsó a los mercaderes y denunció la corrupción del sistema religioso. Anunció su destrucción. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, Mateo capítulo 24, versículo 2. 5. Su destrucción en el año 70 después de Cristo. En el año 66 después de Cristo estalló la rebelión judía contra Roma. El emperador Tito sitió Jerusalén y en el año 70 después de Cristo el templo fue incendiado y destruido completamente. Según fuentes, el oro fundido se coló entre las piedras, y los romanos las desmantelaron para recogerlo, cumpliendo literalmente la profecía de Jesús. 6. El legado actual. Hoy solo queda el muro occidental, el lugar más sagrado del judaísmo. El sitio del templo es ocupado por la explanada de las mezquitas, Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Para judíos, cristianos y musulmanes, sigue siendo un lugar sagrado, y también un foco de tensiones religiosas y políticas. El segundo templo no fue solo piedra y oro. Fue el centro espiritual del mundo judío, el lugar donde resonó la voz del Mesías, y el símbolo de una era que llegaba a su cumplimiento. Su destrucción marcó el final de un capítulo, y el inicio de una nueva historia. La fortaleza Antonia, el ojo del imperio en el templo. Mientras el templo brillaba como centro de fe, a su lado se alzaba una fortaleza fría, sólida. Vigilante. La fortaleza Antonia, símbolo de dominio extranjero, lugar de arrestos, interrogatorios y vigilancia. ¿Qué era la fortaleza Antonia? Construida por Herodes el Grande y dedicada a su protector, el general romano Marco Antonio. Estaba adyacente al lateral noroeste del Templo de Jerusalén. Elevada sobre una colina, con torres de vigilancia y muros robustos, ofrecía vista directa al atrio del templo. Desde aquí, los soldados romanos podían vigilar cada movimiento de los judíos durante las fiestas, especialmente en la Pascua, cuando Jerusalén se llenaba de peregrinos y tensiones. Poder y vigilancia. Era cuartel general de la guarnición romana en Jerusalén.
Contaba con barracas, establos, almacenes y posiblemente celdas para prisioneros. Durante las grandes celebraciones judías, cientos de soldados se apostaban en sus torres. La Antonia no fue solo una base militar. Fue una declaración: Roma está presente, vigilante, y lista. Relación con el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 21, versículos del 30 al 40 nos cuentan Lucas que fue en esta fortaleza donde fue llevado el apóstol Pablo después de que una turba intentara matarlo por supuestamente profanar el templo. Desde una escalinata de la fortaleza, Pablo se dirigió a la multitud en hebreo para defenderse. Aquel lugar de represión se convirtió, en manos de Pablo, en una plataforma de testimonio. Juan capítulo 18, versículo 28. Se cree que Jesús también fue llevado cerca de la zona de la fortaleza durante su juicio ante Pilato, aunque el juicio oficial ocurrió en el pretorio que algunos ubican en Cesarea, y otros en el mismo complejo Antonia. Desde esta estructura de poder se administraba la justicia romana, y se sellaron los destinos de hombres inocentes. ¿Qué queda hoy? Poco queda de la estructura original. Se han descubierto restos de muros y cimientos bajo el actual convento de las Hermanas de Sion, en la llamada Vía Dolorosa. Algunos arqueólogos creen que parte de sus cimientos aún se conservan bajo la escuela musulmana alomarilla. La fortaleza Antonia representaba la tensión entre imperio y fe, entre ocupación y esperanza. Fue el cruce de caminos entre la ley de César y la gracia del Evangelio. Aunque sus muros ya no se elevan, su historia permanece como recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la verdad puede alzarse con voz firme. Si el templo representaba la fe y la Antonia la fuerza imperial, el palacio de Herodes simbolizaba la gloria humana y su arrogancia. Fue un centro de lujo, poder político, y escenario del juicio más injusto de la historia. ¿Qué era el palacio de Herodes? Ubicado en el lado occidental de Jerusalén, sobre el monte occidental, era una de las residencias más fastuosas del mundo antiguo. Construido por Herodes el Grande en el siglo I a.C., servía como su residencia real y, en tiempos del Nuevo Testamento, como sede de los gobernadores romanos cuando estaban en Jerusalén. Josefo, el historiador judío, lo describía como un palacio adornado con mosaicos, columnas de mármol, jardines exuberantes, y grandes salones con techos de oro. Era, literalmente, un palacio digno de un rey, aunque no del rey verdadero. Relación con Jesús y el juicio ante Herodes. Lucas capítulo 23, versículos 6 al 12. Durante el juicio de Jesús, Pilato lo envía a Herodes Antipas, gobernador de Galilea, que se encontraba en Jerusalén para la Pascua. Jesús es llevado ante Herodes, probablemente en este mismo palacio. Herodes esperaba ver un milagro, una señal, un espectáculo. Pero Jesús no respondió una sola palabra. El palacio donde fluye el vino y la vanidad se encontró con el silencio del Salvador. El que podía hablar y hacer temblar la tierra. Eligió callar. ¿Qué queda del palacio hoy? No se conserva el palacio como tal, pero parte de sus cimientos están en el área de la actual ciudadela de David, junto a la puerta de Jaffa. Las torres Fasael, Picus y Mariamne, que formaban parte del complejo, fueron reutilizadas y reconstruidas en siglos posteriores. Hoy la ciudadela es un museo de historia, y un sitio arqueológico visitado por miles cada año. Significado espiritual. El palacio de Herodes representa al poder que busca manipular la fe, al político que se burla del profeta. Al corazón humano que espera que Dios haga un truco, pero no quiere oír la verdad. Allí, el rey de reyes fue vestido como bufón, pero su silencio fue más poderoso que 1000 ejércitos. Herodes no vio ningún milagro aquel día. Pero aquel hombre ensangrentado y callado que fue devuelto a Pilato, marcó el destino eterno de la humanidad. El palacio brillaba, pero su luz era prestada. El verdadero rey no necesitaba trono, ni oro, ni soldados. Imagina una ciudad portuaria bañada por el mar Mediterráneo, con columnas blancas, acueductos majestuosos, teatros romanos y templos paganos. Bienvenido a Cesarea Marítima, una joya del imperio, y un puente entre la fe y los gentiles. ¿Qué era Cesarea Marítima? Fundada por Herodes el Grande entre el 22 y el 10 a.C., fue una ciudad totalmente nueva, construida sobre una antigua población fenicia. Nombrada en honor al emperador César Augusto, y se convirtió en la capital romana de Judea. Tenía un gran puerto artificial, uno de los más avanzados del mundo antiguo, un teatro, un hipódromo, templos y palacios. Era una ciudad cosmopolita, lujosa, y diseñada para ser el modelo del poder romano en tierra judía. Era la residencia oficial de los procuradores romanos, incluyendo Poncio Pilato. Desde aquí se gobernaba toda Judea, lejos del fervor religioso de Jerusalén. Se han hallado inscripciones arqueológicas que mencionan a Pilato como prefecto de Judea.
Cesarea no solo impuso el orden, también guardó huellas tangibles de los protagonistas del Nuevo Testamento. En el libro de Hechos capítulo 10 se narran los siguientes acontecimientos. Aquí vivía Cornelio, un centurión romano temeroso de Dios. A través de una visión divina, el apóstol Pedro visita su casa y predica. Cornelio y su familia reciben el Espíritu Santo, siendo los primeros gentiles en recibir el Evangelio. En Cesarea, el muro entre judío y gentil comenzó a romperse. La salvación cruzaba fronteras. Hechos capítulo 23 al 26 se narra los siguientes acontecimientos. El apóstol Pablo fue encarcelado en Cesarea durante 2 años. Aquí tuvo audiencias ante Félix, Festo y el rey Agripa II. Ante ellos, Pablo defendió su fe y apeló a César en Roma. Desde esta ciudad, Pablo partió en cadenas, pero con un propósito eterno, llevar el Evangelio hasta el corazón del imperio. ¿Qué queda hoy? Actualmente, Cesarea Marítima es un parque nacional arqueológico en Israel. Se pueden visitar el teatro romano aún en uso, ruinas del hipódromo, restos del acueducto que traía agua desde 9 kilómetros de distancia, cimientos del palacio de Herodes y edificios administrativos. Cesarea fue el lugar donde la política romana, la fe judía y el mensaje cristiano se encontraron. Aquí comenzó la expansión de la buena noticia hacia los confines de la tierra. Una ciudad de mármol y poder, donde un pescador y un fariseo transformaron el curso de la historia. Lejos del bullicio de Jerusalén, en una humilde aldea de pescadores a orillas del mar de Galilea, se encuentra una sinagoga donde no solo se leyó la ley, sino que la palabra viva habló con autoridad. Esta es Capernaum, la ciudad que fue testigo de milagros y enseñanzas, y que aún guarda el eco del Mesías. ¿Dónde está Capernaum? Capernaum se ubicaba en la ribera norte del mar de Galilea, en una zona estratégica de paso. Fue el lugar donde Jesús fijó su residencia durante su ministerio en Galilea, Mateo capítulo 4, versículo 13. Aquí vivían Pedro, Andrés, Santiago, Juan, y también el recaudador Mateo. Era un pueblo pequeño, pero se convirtió en el centro de una revolución espiritual. Jesús enseñó con autoridad en la sinagoga de Capernaum. Allí expulsó un demonio delante de todos, causando asombro entre los presentes. También dio importantes discursos, como el Sermón del Pan de Vida, Juan capítulo 6, que escandalizó a muchos. Sus palabras eran distintas. No repetía lo aprendido. Enseñaba como quien tiene autoridad. Milagros en Capernaum. Sanó al siervo del centurión romano sin siquiera verlo, Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Sanó a la suegra de Pedro, Lucas capítulo 4, versículos 38 al 39. Paralítico bajado por el techo en una casa, probablemente muy cerca de la sinagoga, Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Capernaum vio con sus propios ojos cómo el reino de Dios se acercaba. ¿Qué queda hoy? Las ruinas de una sinagoga del siglo IV después de Cristo, se conservan de forma sorprendente. Esta sinagoga blanca, de piedra caliza, fue construida sobre los cimientos de la sinagoga del siglo I, donde predicó Jesús. A escasos metros se encuentra una estructura circular moderna, la iglesia construida sobre lo que se cree fue la casa de Pedro. La sinagoga que vemos hoy no es la original, pero su cimiento sí. Allí, donde Jesús enseñó, el suelo aún respira historia, balanza advertencia profética. Mateo capítulo 11, versículos 23 al 24. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el Hades serás abatida. A pesar de los milagros, muchos en Capernaum no creyeron. Hoy, el sitio permanece en ruinas, sin una ciudad moderna habitándolo. Fue exaltada en gloria, pero olvidada en incredulidad. En Capernaum, Jesús habló, sanó y desafió. Su sinagoga fue más que un edificio, fue un púlpito eterno. Y aunque las piedras están desgastadas, su mensaje no ha perdido fuerza. Hay lugares donde el cielo parece inclinarse a la tierra, donde la historia no se cuenta con palabras, sino con piedras que han oído oraciones durante siglos. Uno de esos lugares es el monte del templo y su testigo silencioso, el muro occidental. ¿Qué es el monte del templo? Es la explanada elevada donde estuvieron el primer templo, Salomón, y el segundo templo, Herodes. Hoy es un punto compartido y disputado por las 3 grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. En tiempos de Jesús, era el centro religioso de todo Israel. Allí Jesús enseñó, sanó y anunció la caída de una era, y el inicio de un reino eterno. ¿Qué sucedió aquí en el Nuevo Testamento? Jesús visitó el templo desde niño, Lucas capítulo 2, versículos 41 al 50. Enseñó en sus atrios públicamente, Juan capítulo 7, versículo 14, Mateo capítulo 21.
Profetizó su destrucción total, no quedará piedra sobre piedra. Mateo capítulo 24, versículo 2. La destrucción ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito arrasó Jerusalén. El muro occidental, Muro de los Lamentos, es el único vestigio visible de la gran plataforma del templo de Herodes. No formaba parte del edificio del templo, sino del muro de contención de la explanada. Ha sido lugar de oración y llanto por siglos, de ahí su nombre, Muro de los Lamentos. Cada piedra del muro parece guardar miles de oraciones, lágrimas de generaciones que anhelan la redención. Importancia actual. Para los judíos, es el sitio más sagrado donde pueden orar libremente. Para los cristianos, representa el fin del antiguo pacto y el cumplimiento de la profecía de Jesús. Para los musulmanes, sobre el monte está el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, lo que lo convierte en el tercer lugar más sagrado del Islam. Un solo monte, con 3 religiones, 3 esferas, 3 visiones. Y una historia compartida, aunque llena de tensiones. El control del monte del templo ha sido uno de los mayores puntos de conflicto religioso y político del mundo moderno. El acceso está restringido, y cualquier cambio en su administración provoca reacciones internacionales. El monte del templo fue donde Jesús caminó, predicó y lloró. Fue donde la presencia de Dios descendió, y donde el Hijo anunció un nuevo pacto. Hoy, mientras los ecos de oración siguen chocando contra las piedras del muro occidental, una verdad resuena. Los templos pueden caer, pero la palabra permanece para siempre. Hay caminos que cambian la historia. No por su longitud, sino por lo que sucedió en ellos. En Jerusalén, uno de esos caminos está marcado por el dolor, la sangre, y la redención. Lo llamamos la Vía Dolorosa. Y su destino final, es la tumba vacía. ¿Qué es la Vía Dolorosa? Significa, camino del dolor. Es la ruta tradicional que, según la tradición cristiana, siguió Jesús desde el lugar donde fue condenado pretorio, hasta el Gólgota, donde fue crucificado. Hoy está marcada por 14 estaciones, cada una representando momentos clave del sufrimiento de Cristo, Jesús condenado. Carga la cruz, cae, encuentra a su madre, el Cirineo, la Verónica, las mujeres de Jerusalén, etc. Cada paso es una memoria. Cada piedra, un testigo. Y cada estación, una herida que sanó al mundo. El Santo Sepulcro. Mateo capítulo 27 y 28, Juan capítulo 19 y 20. Dentro de la Basílica del Santo Sepulcro se encuentran el Gólgota, lugar de la crucifixión, la piedra de la unción. Y el tumba vacía, donde fue sepultado y resucitó Jesús. El templo original fue construido por orden de Constantino en el siglo IV. Aquí no hay mármol suficiente que cubra la gloria. Aquí, el silencio grita, Él no está aquí, ha resucitado. Historia del lugar. En el año 70 después de Cristo, la zona fue destruida por Tito. En el 135 después de Cristo, el emperador Adriano construyó un templo pagano sobre el sitio, intentando borrar el recuerdo. En el 326 después de Cristo, la emperatriz Helena, madre de Constantino, identificó el lugar y se construyó la primera basílica. El sitio fue destruido y reconstruido múltiples veces, pero nunca ha perdido su centralidad para la fe cristiana. ¿Qué se ve hoy? La basílica actual es un edificio complejo, compartido por varias confesiones cristianas. Ortodoxos griegos, católicos romanos, armenios, coptos y otros. En el centro se encuentra el edículo, una pequeña estructura que alberga la tumba vacía. Miles de peregrinos visitan el lugar todos los días, muchos con lágrimas, otros de rodillas. Sentido espiritual. Aquí termina el dolor, y comienza la esperanza. Donde el mundo vio derrota, Dios mostró victoria. El lugar más oscuro se volvió luz eterna. El Santo Sepulcro no es solo un lugar, es el testimonio de que la muerte fue vencida. Desde las calles polvorientas de la Vía Dolorosa hasta la tumba donde la vida volvió. Esta maravilla del Nuevo Testamento no brilla por su arquitectura, sino por el amor eterno que allí se reveló. Desde el esplendor del Segundo Templo hasta las humildes piedras del Santo Sepulcro, cada una de estas construcciones guarda un eco de eternidad. Son más que ruinas o historia antigua, son testigos de fe, escenarios de milagros y profecías cumplidas. Y aunque el tiempo ha intentado borrar sus huellas, sus historias siguen hablando. A quienes estén dispuestos a escuchar. Hoy, tú y yo podemos caminar espiritualmente por esos mismos lugares. Porque el mensaje de estas maravillas no se quedó en Jerusalén, ni en Galilea, sino que sigue cruzando fronteras, naciones y generaciones. Si te ha impactado este recorrido por las maravillas del Nuevo Testamento, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Cada semana subimos nuevo contenido bíblico, histórico y espiritual para fortalecer tu fe y tu conocimiento.
Y recuerda, la fe se edifica con cada paso, con cada historia, y también con cada piedra.